Hola, ¿cómo estás? Gracias por mirar este video. Vamos a continuar con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Hoy vamos a mirar el capítulo 6, versículo 1 hasta el 21. Existen algunas situaciones o eventos que agrupan a muchas personas. Podemos pensar en algún concierto, podemos pensar en algún evento deportivo, donde muchas personas van a asistir para apoyar o para admirar. Otros eventos también que reúnen gran cantidad de personas puede ser un seminario, donde muchos espectadores van para aprender algo, con un interés en común. El capítulo 6 de Juan comienza con una situación parecida. Una gran multitud de personas se reúne con un interés en común en Jesús. En el capítulo anterior vemos a Jesús en Jerusalén sanando a un paralítico. La reacción que tuvo ese milagro fue negativa. Muchos judíos odiaron a Jesús por eso, porque lo hizo en un día sábado. Y fue abierta la hostilidad de ellos hasta el punto de querer matarle. Capítulo 5, versículos 16 y 18. Pero al iniciar el capítulo 6, encontramos a Jesús de nuevo en la región de Galilea, donde muchas personas le siguen y le buscan. En pocas palabras, una multitud, miles de personas. Qué gran contraste, pareciera que le va mejor a Jesús en el norte, en Galilea, que en el sur, Jerusalén. Pero no lleguemos a ninguna conclusión, porque nos falta ver cómo se desarrolla este evento. Primer punto, la alimentación milagrosa, versículo 1 al 15. El mar de Galilea es el escenario donde Juan comienza a contar este relato. Versículo 1 dice así: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Este es un gran lago también conocido como lago de Genesaret o mar de Tiberias. Y es ahí donde vemos a una gran multitud siguiendo a Jesús. Al principio nos llama la atención y a simple vista pareciera que el ministerio de Jesús está marchando bien, con éxito, pero Juan da un detalle muy importante diciendo que la gran cantidad de personas que estaban siguiendo a Jesús lo hacían porque había visto las señales que él hacía y cómo sanaba. Versículo 2 dice así: y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Luego Juan nos presenta un problema con esta gran multitud, y es que la gente tenía hambre. Al ver la necesidad de las personas, Jesús preguntó a uno de sus discípulos, a Felipe, ¿de dónde vamos a conseguir para que coma esta gente? Eso en el versículo 5. Pero hay un detalle muy importante y único del Evangelio de Juan. Es que Jesús había decidido poner a prueba a Felipe. Versículo 5 y 6, leamos, dice así: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Podemos ver que Jesús tiene compasión por esa gran multitud y provee para ellos, pero su interés más inmediato y prioritario está en Felipe. Juan dice que Jesús ya sabía lo que él iba a hacer, pero él le pregunta a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan? ¿Dónde vamos a conseguir para alimentar a estas personas?
La pregunta era para probar la fe de Felipe. La respuesta de Felipe fue: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno recibiese un bocado. Un denario era el salario diario de un obrero en Israel en aquel tiempo. Felipe estaba diciendo que ni con 200 días de sueldo de una persona alcanzaría para alimentar a la gran multitud, ni un bocado para cada uno de ellos. En otra versión dice: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar alimento suficiente para darles un pan a cada uno, o un pedazo a cada uno. Por un lado, debemos reconocer que Felipe no está respondiendo mal a la pregunta. Jesús le había preguntado dónde comprar pan. Por el Evangelio de Marcos sabemos que no había ningún lugar cerca donde comprar pan. Marcos 6, 35 y 36. Así que Felipe hizo un cálculo y llegó a una conclusión. Aunque hubiera un lugar, y no lo hay, no nos alcanzaría porque necesitamos por lo menos el dinero equivalente a 8 meses de sueldo de una persona, solamente para poner un bocado para cada uno. Felipe fue pragmático, realista. Él claramente tenía capacidades administrativas. Tuvo la capacidad de ver la multitud y rápidamente sacó el cálculo de cuánto era necesario para comprar y alimentar o darle un bocado a cada uno. En ese momento otro discípulo entra en la escena, Andrés, el hermano de Pedro, y le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. En el versículo 9. Vemos que él toma la iniciativa. Andrés tuvo otra perspectiva. En lugar de calcular, él hizo algo. Buscó a un niño, lo trajo a Jesús, y pareciera que Andrés tiene más fe que Felipe, pero sus palabras finales delatan otra cosa. Dice en el versículo 9, más, ¿qué es esto para tantos? Andrés también llegó a la conclusión que no era posible alimentar a esa gran multitud. Ese era precisamente el punto central de la prueba. Jesús no estaba esperando que ellos lleguen a una solución humana para algo que es práctica y realmente imposible. Alimentar a toda esa gente sin dinero y sin provisión de alimentos era algo imposible. Pero Jesús ya sabía desde el principio qué iba a hacer y cómo iba a alimentar a la multitud. Él quiso que Felipe y el resto de sus discípulos vieran esto y entendieran su actual condición, que es de incapacidad, para luego ver lo que Jesús haría, lo que Él haría y cómo alimentaría a esa gente. Es una prueba de fe. Los discípulos ya habían presenciado a Jesús realizar muchos milagros. Felipe debía haber comprendido que la única solución posible estaba en la persona que hacía la pregunta, en Jesús. Andrés hizo lo correcto. Llevó a Jesús un niño con panes y peces, pero en el fondo él también llegó a la conclusión de que nada podía hacerse. Ambos fallaron en la prueba. Entonces Jesús dijo en el versículo 10 que hagan que las personas se sienten. En la última parte del versículo dice que el número de los varones eran como de 5,000. Esos varones son hombres adultos, 5,000 hombres adultos. No dice que había 5,000 personas, sino que 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Si se considera la cantidad
de mujeres y niños y hombres. En total podemos pensar en una multitud de 15.000 por lo menos, 20.000 quizás. Es una cantidad de gente muy grande. Lo interesante es que Juan afirma que Jesús alimentó a toda esa gente hasta que quedaron satisfechos. Quedaron satisfechos y sobró comida, lo suficiente como para llenar 12 cestas. Versículos 11 al 13. Jesús había sido siempre la respuesta a la pregunta de dónde vamos a conseguir para alimentar a todos. Juan nos muestra un milagro maravilloso. Jesús alimentó a las personas hambrientas, tuvo compasión, pero el milagro va más allá de alimentar a la gente. Juan quiere mostrarnos que Jesús es el único que puede saciar nuestras necesidades más profundas. Esto quedará más claro con la enseñanza acerca del pan de vida, la segunda parte de este capítulo. Vemos que la multitud que recibió el milagro de ser alimentada, porque Jesús multiplicó los panes y los peces, llegaron a la conclusión de que Él era el profeta que Dios había mandado al mundo. Profeta que había de venir al mundo. Versículo 14. Dios le había dicho a Moisés que vendría un profeta como él, es decir, alguien que lidere al pueblo de Israel, alguien que hable con Dios, que represente al pueblo de Israel ante Dios, un gran líder. Y las personas ahí que han visto a Jesús y lo identifican a él con el profeta. Luego, en el versículo 15, vemos que ellos quisieron hacerle a Jesús como rey. Quisieron ponerle a Jesús como rey a la fuerza. Y esto ocasionó que Jesús se marchara, evitando que la gente lo corone. ¿Por qué? ¿Acaso no era él el rey de reyes, el Mesías, el Cristo? Aquí debemos notar que todo esto sucedió alrededor de la fiesta de la Pascua. En el versículo 4 vemos eso. Los judíos celebraban la Pascua para recordar que Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el tiempo de Jesús, la Pascua se había convertido en la celebración nacional de supremo orgullo. En la Pascua recordaban la liberación de la opresión y anhelaban también el ser liberados de la opresión de Roma. Y los sentimientos en ese momento eran de puro nacionalismo y esperanza de revolución contra los romanos. Y habían identificado al candidato perfecto, a Jesús. Alguien con la capacidad de liderar, de hablar, de guiar, de proveer para sus alimentos, para sus necesidades materiales. Alguien con el poder de darle comida, como lo hizo ahí. Pero Jesús sabía lo que estas personas tenían en su corazón, y es entonces que Él se aleja de ellos. Él sabía qué clase de estas personas, qué clase de rey estas personas estaban buscando. Un rey que no tenía nada que ver con el reino de Dios. Y así Jesús se aleja de tales personas que lo buscan con una intención oculta. De igual manera hoy muchos tienen a Jesús como una fuente de beneficio, como alguien que suple y provee para sus necesidades materiales, como un ticket o un vale para obtener regalos, beneficios. Jesús es mucho más que eso. Él no está interesado en ocupar un lugar que nosotros le podemos dar, sino el lugar que el Padre le ha otorgado como Rey y Señor de todo. Toma la decisión de seguir a Jesús.
de reconocerle a Él como realmente es, de someterte a su gobierno, a su autoridad que no es de este mundo. En el punto 2 vemos que Jesús camina sobre el mar, versículos 16 al 21. Luego de hacer esta alimentación milagrosa, de alimentar a esta gran multitud de por lo menos 15,000 personas, Jesús se aparta de la gente al monte. ¿Por qué se aparta? Porque Él no estuvo dispuesto a recibir el prestigio y la corona de los hombres. Y este segundo relato que sucede en el mismo día, vemos que Jesús es realmente sorprendente. Sus características van más allá de lo humano. Claramente Juan nos quiere mostrar que Jesús es mucho más que un maestro, es mucho más que un líder político que alimenta a las masas. Jesús rechazó esa forma de recibir la aprobación de la gente. Miremos versículos 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron a una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La barca donde viajaban los discípulos comenzó a sacudirse y a agitarse por el gran viento que comenzó a soplar. Habían pescadores profesionales en esa barca. Juan, el que escribe este evangelio, es uno de ellos. Pero no lograban avanzar mucho. Se dice que pudieron avanzar 25 o 30 estadios, eso es 5 kilómetros aproximadamente. Y con el viento y todo eso nos da una idea de que la tormenta era fuerte. Lo que sucedió a continuación provocó más miedo de lo que le estaba dando esa tormenta. Y es que vieron a Jesús acercándose, andando, caminando sobre el mar hacia ellos. Y eso les espantó. En medio de la oscuridad, en medio del mar agitado, a ver a alguien caminando, yendo hacia ellos. Esta es una de esas ocasiones donde Juan relata lo que dijo al comienzo del Evangelio. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Por eso esto de poder caminar sobre el mar. Él les dijo, cuando se acercó a ellos: no teman, yo soy. No tengan miedo, yo soy. Y esa palabra, yo soy, es un título de Jesús. Lo vimos en otro video cuando estuvimos viendo a la mujer samaritana y Jesús, capítulo 4 de Juan. Y él también le dice a ella: yo soy. Jesús es el yo soy, un título, un nombre de Dios. En Éxodo capítulo 3, Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre. Y Dios le dijo en el versículo 14: yo soy el que soy. Dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado. En esa noche Jesús les dijo a los discípulos: no teman, yo soy, afirmando nuevamente su naturaleza divina. Parece que los discípulos
no entendieron, no comprendieron las implicaciones de las palabras de Jesús, pero así que quedaron grabadas en sus mentes. Después ellos le recibieron en la barca con alegría. Todo su miedo se había ido. Y Juan dice que inmediatamente la barca llegó a tierra. Versículo 21. Llegaron sanos y salvos a la otra orilla, y así termina el segundo relato. Dos cosas vemos de Jesús en estos versículos que estudiamos hoy. Él satisface las necesidades, todas las necesidades, alimentó una gran multitud. Y Él también trae paz. En la tormenta los discípulos estaban espantados con gran temor y Jesús se acerca a ellos y los tranquiliza, le da paz. Lo mismo quiere hacer Jesús contigo. Cuando creas en Él como en el Salvador del mundo, como el Cristo, Él va a satisfacer todas tus necesidades más profundas de tu corazón y va a traer paz, paz como el mundo no puede dar. Pero solo debes creer en Él. ¿En quién es Él?